La frase dice, tú oirás desde los cielos. Repita conmigo, tú oirás desde los cielos. Hermanos, los oídos de nuestro Dios están atentos para poder escuchar el clamor de sus hijos. Los oídos del Señor están abiertos para oír cuando le clamamos y cuando le pedimos a Él. En alguna ocasión, hermanos, en algún tiempo de ministración, en medio de la ministración, Dios hablaba y una frase que Dios decía es lo siguiente. Dios decía, no merecen mi gloria. Lo repitió por varias veces, Dios decía, no merecen mi gloria. Nos estábamos moviendo, hermanos, en ese fluir del Espíritu Santo, estábamos siendo ministrados y nos movíamos en una gloria muy especial. Cada culto, cada servicio, hermanos, es completamente diferente. En aquella ocasión nos estábamos moviendo en esa gloria cuando Dios decía estas palabras que les dije, no merecen mi gloria. Cuando Él decía, hermanos, esas palabras, lo decía como con el sentido de decir, miren, mi gloria se está moviendo entre ustedes, pero se está moviendo entre ustedes no porque ustedes lo merezcan o no porque hayan hecho algo bueno o no porque sus obras hayan sido muy buenos. El tono en el que lo decía como diciendo, miren, yo me muevo aquí y mi gloria se mueve aquí solamente por puro afecto de mi amor, solamente por amor a mi nombre. Entonces, hermanos, hay una gran diferencia entre la gloria de Dios, el mover de la gloria de Dios y lo que es la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, nosotros lo sabemos. En el libro de San Mateo, capítulo 18, versículo 20, la palabra de Dios dice, Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay una diferencia, hermanos, entre la presencia de Dios y la gloria de Dios. Jesús dijo, donde estén congregados 2 o 3 en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ellos. Jesucristo está aquí hoy con nosotros. Su presencia está aquí hoy con nosotros. Pero yo les preguntaría hoy y les diría, ¿será que la gloria de Dios se movió entre nosotros? ¿Será que la gloria de Dios se manifestó entre nosotros? Vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios, hermanos, que nos dan evidencias de cómo es cuando se mueve la gloria de Dios. Vamos a leer, leíamos San Mateo 28:20 que dice, y Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gloria de Dios se mueve solamente en algunas ocasiones, con sonidos, con fuegos, con gloria, con presencia. En algunas ocasiones lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña con nubes, con relámpagos, pero también la gloria de Dios se mueve con señales, con prodigios y con milagros. Hermanos, la palabra gloria significa fama, honor y majestad. Y la primera vez que se menciona esta palabra de la gloria de Dios, hermanos, es en el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 10. Busquen el libro de Éxodo capítulo 16 en su versículo 10. Libro de Éxodo capítulo 16, vamos a darle lectura el versículo 10. Dice la palabra de Dios así, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. La presencia de Dios, hermanos, siempre iba con el pueblo de Israel, pero no siempre se manifestaba la gloria de Dios.
La presencia de Dios siempre iba con ellos, pero no siempre se manifestaba la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermanos, se va a manifestar según la búsqueda que nosotros tengamos, según la humillación que nosotros mostremos delante de Dios. Mientras cantamos las alabanzas, algunos se sumergen adorando al Señor, otros están indiferentes, otros a lo mejor no saben ni qué es lo que está pasando. Para que la gloria de Dios, hermanos, se manifieste en esta casa, necesitamos tener un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo espíritu. Verdaderamente que tú te entregues, que te apasiones delante de Dios. Hermanos, no somos la misma iglesia de hace un año, de hace 2 años, de hace 3 años. No somos la misma iglesia. No nos estamos moviendo en la misma presencia de Dios. No nos estamos moviendo en la misma intensidad de la gloria de Dios. Hay varias situaciones, hermanos, o varias cosas que impiden que la gloria de Dios se mueva con toda libertad. En el libro de Éxodo capítulo 40, en su versículo 34, encontramos también otro texto que nos habla de cuando la gloria de Dios se movía. Libro de Éxodo capítulo 40, en su versículo 34, la palabra de Dios dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Hermanos, cuando la gloria de Dios descendía en ese tiempo que Moisés estaba dirigiendo al pueblo, la gloria de Dios se manifestaba de diferentes maneras. El pueblo tenía que subir al monte, pero cuando el pueblo empezó a escuchar truenos, relámpagos, la gente tuvo miedo y le dijeron a Moisés: nosotros no vamos a subir, sube tú. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés sube a ese lugar, después de haber estado en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, ocurrieron varias cosas. Recibió las tablas de la ley. ¿Qué otra cosa pasó con él, hermanos? Dicen que cuando descendió, su rostro resplandecía. ¿Será que algún día nuestro rostro puede resplandecer? ¿Será que alguien pueda decir: oye, tu rostro es diferente? Necesitamos pasar ese tiempo en la gloria de Dios. Sin pasar ese tiempo en la gloria de Dios, hermanos, va a ser muy difícil. Va a ser imposible. Ahora, ¿será que la gloria de Dios se puede ir? ¿Será que la presencia de Dios se puede ir, hermanos? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel capítulo 11. En su versículo 23, libro del profeta Ezequiel capítulo 11, en el versículo 23. Creemos que la presencia de Dios está en este lugar. Creemos que el Espíritu Santo nos movió para que pudiésemos venir y estar en este lugar. Vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 11, versículo 23, dice la palabra de Dios. Lean conmigo. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Dios le habló al profeta Ezequiel y le dijo: ¿has visto lo que estos hacen en las cámaras secretas? Y dice: me llevó hacia el templo y en la pared del templo había un agujero. La Biblia dice: el que hiciere el hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Y dice: y me llevó y había un agujero en la pared, y entramos. Y cuando entramos, dice, vi todas las abominaciones que ellos estaban haciendo.
En las paredes habían dibujos de serpientes, de reptiles, y algunas mujeres estaban endechando a Tamuz, y algunos sacerdotes estaban dirigidos hacia el sol y adoraban al sol. En ese tiempo, hermanos, la presencia de Dios, la gloria de Dios, todavía estaba en el templo. Pero aún estando la presencia y la gloria de Dios en el templo, había abominación dentro del templo. Llegó el momento en el que Dios dijo: yo voy a quitar mi presencia de ese lugar, y es este texto que acabamos de leer. Es este texto que acabamos de leer cuando dice la palabra que Dios quitó su presencia de ese lugar, y la gloria de Jehová se elevó de encima de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Qué tanto apreciamos, hermanos, la presencia y la gloria de Dios? Si venimos a las reuniones pero no hay presencia y no hay gloria de Dios, hermanos, entonces no es iglesia, es un club. Si nos vamos, hermanos, sin haber disfrutado la presencia y la gloria de Dios, estamos secos, estamos vacíos. Hermanos, no nos confiemos de lo que hasta ahora el Señor nos ha permitido avanzar. No pienses que tienes un lugar, que tienes una postura. No te gloríes de lo que tus ojos ven. Esto que ahorita vemos, hermanos, es solamente el peldaño para lo que sigue. Y tendríamos que decirle al Señor: Señor, desde el punto donde yo estoy, desde el punto donde la iglesia está, ¿qué más sigue? ¿Hacia dónde vamos? Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Por lo menos 3 veces o 4 veces les he mencionado este texto. Yo me imagino a Pedro mirando a Jesús así como con temor, diciendo: ¿y qué le dijiste? ¿Verdad que le dijiste que no? Pero Jesús, antes de que Pedro respondiera o hablara algo, le dijo: yo solamente he rogado al Padre para que tu fe no falte. Hermanos, muchos de nosotros de esta iglesia vamos a ser zarandeados. Muchos de nosotros vamos a ser zarandeados por situaciones, por circunstancias, por desánimo, por sequía, por pereza, por dolencia, por enfermedad, pero vamos a ser zarandeados. Pero la promesa que le dieron a Pedro es la misma promesa para nosotros. Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Lo que impide, hermanos, que la gloria de Dios se mueva, hermanos, muchas veces es lo que la palabra de Dios dice: cuando ofrecemos fuego extraño. La Biblia nos habla de 2 hombres en el libro de Levíticos capítulo 10 en su versículo 1. Nos habla de 2 hombres, uno llamado Nadab y otro llamado Abiú. Estos hombres no eran cualquier persona, eran hijos de Aarón. Ellos se presentaban en el templo para poder ministrar, para poder ofrecer incienso, para poder presentar esa adoración. Y sabían hacer su oficio. Pero vamos a leer en el versículo 1, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Nadab y Abiú, hermanos, eran hombres consagrados. Sobre ellos se había derramado el aceite de la santa unción. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero una vez se tomaron un atrevimiento muy peligroso. Quienes predicamos,
quienes ministramos la alabanza, quienes ejecutan un instrumento, quienes toman tiempo de oración, tienen que tener mucho cuidado de no ofrecer fuego extraño. Hermanos, uno de los 10 mandamientos dice: no tomarás el nombre del Señor en vano. Hermanos, ojalá que cuando alguien pasara a ministrar y viviera en pecado, ojalá se endemoniara ahí en el altar. Y lo bajaríamos y lo ministraríamos ahí abajo. Pero a veces cuando alguien comete pecado, nos enteramos hasta que dio a luz al pecado, pero mientras seguía ofreciendo fuego extraño. La presencia de Dios disminuye, la gloria de Dios se empieza a apagar. Entonces, hermanos, la frase con la cual iniciaba desde al principio: tú oirás desde los cielos. ¿Qué les voy a decir entonces, hermanos? ¿Que ya no tenemos esperanza? No. Mientras estamos con vida tenemos esperanza, porque la Biblia dice que vale más un perro vivo que un león muerto. Aunque el león era muy león, pero ya está muerto, y el perrito, aunque menospreciado, pero sigue vivo. Tenemos esperanza, hermanos, pero nuestro corazón tiene que despertar. Nuestro corazón tiene que volver a avivarse. Cuando sirves en pecado, ofreces fuego extraño. Y eso pasa, que afrentas la presencia y la gloria de Dios. Cuando menosprecias el altar, cuando haces tu oficio con una actitud incorrecta, eso nos enfría, eso nos apaga, y sobre todo, hermanos, eso trae maldición a nuestras vidas. Busquen el libro de Josué capítulo 7 versículo 1. Josué 7:1. Otra cosa, hermanos, que impide que la gloria de Dios se mueva es el pecado. Voy a leerlo, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Josué llevó al pueblo, hermanos, a una guerra, y la guerra era segura de ganar. Pero había un hombre llamado Acán, que vio por ahí un manto babilónico, unos lingotes de oro, los codició y los tomó para sí. Hermanos, la Biblia nos aclara y dice que Acán era de la tribu de Judá. Y si estudiamos, Judá significa alabanza. Y en las marchas que hacía el pueblo de Israel por el desierto, ¿sabe quién iba adelante siempre? La tribu de Judá. Entonces, muchas veces, desafortunadamente, quienes estamos al frente somos los que estamos haciendo prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Pecados. Pecados vergonzosos. Pecados, hermanos, como dice el apóstol Pablo, que ni aún se pueden nombrar. Había una inscripción para los sacerdotes, y esa inscripción que debían de portar ellos decía: santidad a Jehová, santidad a Jehová, santidad a Jehová. Hermanos, hay áreas en la vida que cada uno tiene que corregir. El que hurtaba ya no hurte más. El que defrauda ya no defraude más. El que está haciendo cosas ilegales ya no las haga, porque afecta a toda la iglesia. El pecado de un solo hombre llamado Acán afectó a toda una nación. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque
el pecado que tú cometes afecta a toda la iglesia. ¿Quién era Acán, hermanos? No era un líder, no era alguien que estuviera al frente, era cualquier persona. Pero la prevaricación que él ocasionó afectó a todo el pueblo de Israel. Pero tenemos un Dios que es justo, ¿sí o no? Sí. Y al tener un Dios que es justo, Él va a aplicar justicia sobre aquel que cometa prevaricación. ¿Qué pasó con Acán? ¿Cómo lo descubrieron? Josué empezó a echar suerte y la suerte cayó sobre una familia. Echó suerte otra vez y la suerte cayó sobre otra familia. Y les preguntan, díganme, hijos, ¿qué pasó? Y Acán dijo, es que yo tomé esos lingotes de oro, tomé ese manto babilónico. ¿Dónde lo tienes? Lo tengo allá enterrado, escondido en mi tienda. Mandaron a buscar. Y después de que encuentran las cosas, él y su familia fueron muertos, fueron apedreados. Hermanos, después de haber conocido al Señor, es muy peligroso pecar voluntariamente. La Biblia dice que aquel que después de haber conocido la verdad, comete pecado voluntariamente, ya no hay más remisión de pecado, sino una horrenda expectación de juicio que devorará a los transgresores. Si no lo explicamos, hermanos, pareciera que el que pecó ya no tiene perdón. Cuando tú cometes un pecado, Dios te perdona. Sí te perdona. Pero como ya conocías de Dios cuando cometiste el pecado, ahora viene un juicio. En el libro de Job dice, bienaventurado es el hombre que Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Dios Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, Él hiere y sus manos curan. Pero tienes que pagar, tenemos que pagar. ¿Y sabe qué? Lo vamos a pagar mientras vivamos en esta tierra. Si alcanzamos misericordia y Dios nos salva, alcanzamos misericordia. Pero todos nuestros pecados que cometemos, hermanos, los vamos a pagar en esta tierra. Quizá tú le vas a decir al Señor, ten misericordia de mí, y te vas a humillar como lo hizo Ezequías. O como lo hizo Acab. Pero con Acab, Dios le dijo al profeta Isaías, dile a Acab que no voy a traer juicio en sus días, pero lo voy a traer en los días de sus hijos. Dios es justo. Entonces, hermanos, todo esto afecta a que la presencia de Dios y la gloria de Dios se mueva. Dios suele llamarnos a tiempo. Quizá alguien sus días ya están contados. Quizá alguien está viviendo en un pecado abiertamente y quizá es la última oportunidad que Dios le está dando para que se corrija. En una ocasión hablé de hechicería, hablé de brujería, hablé de maldiciones y había un hombre en la iglesia que estaba enfermo. Cuando hice el llamado para que pasaran a orar, ese hombre no pasó. Ese hermano no pasó, se quedó en la parte de allá atrás y ahí se quedó. No pasaron muchos días y el hermano falleció. Hubo una revelación después en el que un hermano de la iglesia me decía, ¿qué crees? El mensaje que diste ese día era para tal hermano que tuviste que estaba sentado hasta en la parte de atrás. El Señor me reveló y me dijo lo que él está padeciendo son problemas de hechicería, de brujería, pero ese día de esa predicación, ese era su día. Por eso la palabra de Dios dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hermanos, la mentira también apaga el fuego. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 25. Quizá tengas por costumbre estar mintiendo y mientes otra vez y mientes otra vez y te parece algo liviano.
La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Segundo de Reyes capítulo 5 versículo 25 dice, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido ¿a dónde? A ninguna parte. La historia ustedes se la saben, hermanos. Naamán fue a pedir que oraran por él. El profeta Eliseo nunca lo atendió. El que lo atendió fue Giezi, su siervo. Le dijo, ve y dile que se zambulla 7 veces en el río. Naamán no quería, lo convencieron, finalmente se zambulle 7 veces, recibe sanidad. Y Naamán manda decirle a Eliseo, ¿qué quieres? Traigo oro, traigo plata, traigo vestidos, ¿qué quieres que te dé? Eliseo dijo, yo no quiero nada. Pero Giezi, después de que fue a despedir a este hombre llamado Naamán, él le dijo, oye, dice mi señor que acaban de llegar unos jóvenes del desierto, que me des unos vestidos y unas piezas de plata. Y Naamán, como estaba agradecido, él dijo, pues te doy más de lo que me pides. Giezi fue y los escondió en un lugar, y cuando se acerca donde estaba Eliseo, Eliseo le dice, ¿de dónde vienes, Giezi? ¿Qué dijo Giezi, hermanos? Tu siervo no ha ido a ningún lado. Si Giezi le hubiera dicho, ¿sabes qué, señor Eliseo, profeta Eliseo? Tú no quisiste recibir nada, pero por favor dame permiso de que yo reciba algo. Ya fui y ya le pedí. Dame por favor el permiso de que me quede con esas cosas. Es muy probable que Eliseo le hubiera dicho, pues ya ni modo. Digo ya ni modo porque al principio le dijo, no es tiempo de tomar casas, propiedades, riquezas. Pero a veces hay una cuestión permisiva de Dios. A lo mejor Eliseo le hubiera dicho, pues bueno, te lo puedes quedar. Pero Giezi le quiso mentir al profeta. Y el profeta le dice, oye, ¿acaso no sabes que mi espíritu estaba ahí y vi cuando aquel hombre se regresaba y te entregaba todas esas cosas? Pues por cuanto recibiste aquellas cosas, ahora la lepra de Naamán se te va a pegar a ti y a tu descendencia. ¿Qué había hecho Giezi, hermanos? Una mentirita. Prevaricación. ¿Sí? Y esa prevaricación, hermanos, trajo enfermedad en la vida de Giezi, que siempre había caminado con el profeta Eliseo. ¿Qué pudo haber hecho Eliseo, hermanos, cuando le dijo el profeta, la lepra que tenía Naamán va a venir para contigo? La Biblia no registra que habló Giezi, pero ¿saben qué pudo haber dicho Giezi? Profeta Eliseo, que no me acontezca lo que tú acabas de decir. Ora a Dios para que no me acontezca eso. Pero ¿saben qué hizo Giezi? No hizo nada. Así como cuando algunos de nosotros se nos comparte la palabra y es para actuar, pero ¿sabe qué hacemos? No hacemos nada. Hermanos, yo tenía que estar hoy en la misión de allá de las presas, pero fui asignado para compartirles esta palabra. Y espero, hermanos, que esta palabra pueda surtir un efecto en tu corazón. En el versículo 27 dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él blanco, leproso como la nieve. Entonces, hermanos, que la mentira no te domine, porque trae consecuencias muy, muy fuertes. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 4. ¿Qué vas a hacer, hermanos? Yo no condeno a nadie, yo hablo la palabra. Quien tiene que tomar una decisión eres tú. Primer libro de Reyes, capítulo 13.
Voy a platicarles la historia. Llegó a un lugar un profeta, cuyo nombre parece que no lo menciona, pero estaba un hombre llamado Jeroboam, estaba ofreciendo un sacrificio para los ídolos, y este profeta empezó a decirle: altar, altar, te vas a derribar, altar en donde están quemando ahorita incienso para los ídolos, en ese altar van a quemar huesos de reyes. Y dice que todavía estaba el profeta hablando cuando el altar se cayó y se derramó todo lo que allí estaba. Cuando el rey Jeroboam vio lo que estaba pasando, dice que él estiró la mano y dijo: agárrenlo, agárrenlo. Y dice la Biblia que cuando Jeroboam estira la mano y dice eso, dice que inmediatamente la mano de Jeroboam se le secó. Vamos a ver qué dice ahí, Primero de Reyes capítulo 13, en su versículo 4 dice: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había declarado contra el altar de Bet-el, extendió su mano desde el altar y dijo, lean conmigo, prendedle. Mas la mano que había estirado contra él se secó y no la pudo enderezar. Vamos a leer el versículo 6, dice: entonces respondiendo el rey al varón de Dios, le dijo: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. ¿Qué actitud vas a tomar tú si estás viviendo una vida de pecado? La actitud que tomó Jeroboam. Yo me imagino la escena, hermanos, me imagino que Jeroboam dijo esto: agárrenlo. La Biblia dice prendedle. La Biblia dice que después no pudo enderezar la mano, no sé si después hizo esto y cuando la quiso enderezar ya no se pudo, se secó. Pero Jeroboam clamó a Dios, le dijo al profeta: ora por mí. Le dijo al profeta: ora por mí para que mi mano sea restaurada. Y la Biblia dice que la mano fue restaurada y la mano volvió a quedar como era antes. Como era antes. Entonces, hermanos, sí puede haber una restauración. Sí puede haber esa restauración que Dios puede traer a tu vida. ¿Qué otra cosa, hermanos, está apagando la gloria de Dios? La Biblia nos habla, hermanos, en el libro de Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, en su versículo 2, nos habla de un pecado llamado fornicación, llamado adulterio también. La historia también nos la sabemos, cuando dice la Biblia que David, pues él tenía que ir a la guerra, pero no se fue a la guerra. Vio una mujer que se estaba bañando, la codició, se acostó con ella, la embarazó, y cuando se dio cuenta que lo habían descubierto, mandó a matar al marido de esta mujer. ¿Será que después de lo que hizo David volvió a ser la misma persona? No. Todo pecado que cometes, aunque seas perdonado y seas restaurado, pero no vuelves a hacer,